Bien, amigos, en el día de ayer el índice industrial Dow Jones cerró en el New York Stock Exchange en 33.527 unidades con un repunte de 1.13%, mientras que el oro también repuntaba con 0.35%, 5.99 dólares la onza Troy, y se vendía a 1.734 dólares con 9 centavos. Por su parte, el petróleo de Texas, que abrió con un descenso de 2,54, cerró en 59 dólares con 89 centavos el barril. Pero esta mañana a las 6:30 yo revisaba y mantenía 59,60. Había tenido un pequeño repunte de 1.38%. ¿Qué sucede? Bueno, la OPEP, tanto Arabia Saudita como Rusia, acordaron que van en 3 tramos a partir del 1 de mayo, me parece que van a incrementar la producción en 2 millones de barriles por día. Entonces, por eso ayer los contratos a futuro del WTI pues se dieron 1.56 dólares, o sea, bajaron su precio. Entonces, esa es la información más relevante que motivó ese acuerdo, porque el petróleo iraní está yendo directamente a la China. Y se están en negociaciones, todo lo que es la OPEP, la OPEP ampliada, que incluye a Rusia y otros países más, bueno, de la Mar del Norte creo que es. Pero bien, ahí está, y además hay posibilidades de negociaciones, de empiecen a hablar diplomáticamente Irán y Estados Unidos. Recuérdense que Trump retiró aquel acuerdo de no proliferación de las armas nucleares. Y bueno, el presidente Biden tiene una política diferente y parece que se van a empezar a hablar de nuevo para retomar ese acuerdo. Bien, recordaron que les comentaba en el segmento pasado las declaraciones del presidente Luis Abinader con respecto al pacto fiscal, de que sería una irresponsabilidad no hacerlo este año y que la presión fiscal de la República es muy baja y que no tenemos ingresos no tributarios como otros países, más que reservas y refidonza, banco de reserva y refidonza. Pues bien, ayer la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que tiene ahora la reunión del G20, está intentando pactar una tasa mínima global para ver de tributo, para que las empresas tengan un sistema fiscal estable y justo. Ella señala que de las consecuencias del mundo interconectado, que todo el mundo muda para allá, los capitales para aquí, para allí, para acá, etcétera, y las inversiones allí, inversiones acá, es que ha habido una carrera a la baja en materia de los impuestos corporativos, o sea, una erosión en las recaudaciones de los estados. Y ella decía que esto va muy de la mano con lo que señalaba el presidente Luis Abinader. Y ahí voy a subrayar, y dice: es importante asegurar que los gobiernos cuenten con sistemas impositivos estables que recauden suficientes ingresos. Cuarto, los gobiernos necesitan dinero, sin dinero no hacen nada. Que recauden suficientes ingresos y que todos, repito, todos los ciudadanos compartan de manera justa, repito, justa, la carga de financiar al gobierno. O sea, al gobierno lo tenemos que financiar todos. Los que tienen mucho, los que tienen poco, los que tienen más, pero de una manera justa. Quiere decir que si yo soy Donald Trump, ¿cómo va a ser que yo pagara nada más que 700 millones de dólares? 700 mil pesos, $1,000, en qué sé yo cuántos, 10 años, porque me busco todas las argucias fiscales para evitar, y una familia paga muchísimo más. Entonces aquí los temas son todos y justo, una carga fiscal justa y que se pague entre todos, y que los gobiernos necesitan recursos, un sistema impositivo estable en el tiempo y que recaude suficiente ingreso, o sea, que el Estado pueda tener recursos para cumplir acometer los compromisos a los que tiene la responsabilidad. Entonces, ustedes saben que el presidente ha anunciado, el presidente de Estados Unidos, un plan de 2 billones para infraestructura, pero que se piensa financiar con un incremento de los impuestos de 21 a 28% para las corporaciones,
que se beneficiaron de una rebaja que hizo Trump, que lo que hicieron fue que hicieron buyback, compras de acciones para aumentar el valor de las mismas, y los que tenían de dividendos, los que iban a pagar de impuestos, lo usaron para enriquecerse. Veíamos los otros días como 500 y pico de personas incrementaron sus riquezas en miles y miles de millones. Que les decía Warren Buffett, imagínense ustedes, en la pandemia todos nosotros en olla, y entonces ellos, porque el capital genera plusvalía. Y Amazon y Google y Netflix, todas esas empresas hicieron así para arriba. Entonces, dice Janet Yellen que ese pacto entre todos los G20, para que yo no pueda de ahí para acá, para evadir los impuestos de allí, la doble tributación que no existe, para no protegerse, dice que el objetivo de todo esto, cuando ella habla, es que ha habido una carrera a la baja que ha erosionado la capacidad fiscal de los estados, dice, para poder acabar con las presiones de competición fiscal. O sea, yo bajo los intereses aquí para que tú me traigas capital para acá. Digo, intereses no, impuestos, para que me venga a hacer inversión. Entonces, esas competencias tienen que llegar a un punto de acuerdo, un pacto fiscal a nivel global. Es lo que busca la Secretaría del Tesoro. Entonces, y acabar con la erosión de la base fiscal por parte de las empresas, las presiones. Entonces, esa es una política que lo va a buscar Estados Unidos ahora, una tasa mínima global para las empresas en el G20. Es interesante porque ese mismo tema lo estamos manejando nosotros con lo de la presión fiscal aquí. Entonces, ¿qué pasa? También Estados Unidos está teniendo un buen repunte con la vacunación. Ya se ha recuperado el 60% de los empleos perdidos. Como nos pasó a nosotros, que ya tenemos 500,000 que estaban desactivados, se han activado, y el 100% de la zona franca. Dice que el proceso de vacunación permitió ahora en marzo, el mes pasado, eso lo acaba de dar el Labor Department de los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, añadió 916,000 empleos en marzo. Y la tasa de desempleo, que había estado a 14, el paro laboral, había estado en 14, bajó a un 6% en el mes de marzo. Pero había pasado de 3.5 cuando empezó la pandemia, porque la economía americana iba a todo dar, y se metió en casi 15%, 14.7. Hoy día está en 6% en el mes de marzo. Se perdieron 22 millones de empleos, más que cuando la Gran Depresión. Entonces ya se han recuperado 13 millones. O sea, todavía quedan 7 millones de desempleados en los Estados Unidos. Entonces, eso es una recuperación de un 60% de los empleos perdidos durante la pandemia, de esos 22 millones de desempleados que hubo en los Estados Unidos. Fíjense ustedes la importancia de políticas proactivas, de esas tasas, de esas facilidades de financiamiento que se le ha dado a las empresas. Y de la vacunación, fundamentalmente. La tasa del Federal Reserve se mantiene en 0%. Entonces, la economía de los Estados Unidos se prevé que va a crecer a un 6% anual en este año. Hay quienes hasta los pronostican más elevados. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo sigue la situación a nivel de los Estados Unidos, porque eso nos beneficia mucho a nosotros. Una noticia importante para la cultura general es que el FMI, el Fondo Monetario, va a renovar un alivio de deuda para 28 países, y entre son paquetes de países, le van a dar 500 millones de dólares para que puedan cumplir con sus compromisos de deudas con el fondo para los próximos 6 meses. Esos países están Djibouti, Mozambique, Níger, Ruanda, Guinea-Bissau, Benín, Burkina Faso, Burundi, etcétera, etcétera. Muchísimos países son del África. Sin embargo, está también Afganistán y está Haití, que no falta. Entonces, se llama el Fondo para el Alivio y la Contención de Catástrofes. Y son 500 millones de dólares para que puedan cumplir con sus compromisos con el fondo y no caigan en default. Entonces, eso es importante. 28 países van a recibir esa ayuda. Miren, uno de los temas del presidente Biden en los Estados Unidos con su paquete de infraestructura es el tema de las energías renovables. Pues bien, las energías renovables crecieron, según AIREN, la Agencia Internacional de Energías Renovables, creció 50% en el 2020, con todo y pandemia. Con todo y pandemia. Dice un informe que la capacidad energética renovable mundial aumentó en más de 260 gigavatios. Son 260 millones de megavatios.
y cerca de un 50% por encima del crecimiento registrado en el 19. O sea, comparado con el 19, en el 20, a pesar de la pandemia, crecimos un 50%. Y mientras de ese 50%, el 80% fue renovable y la solar ocupó el 91%, solar y eólica, el 91% de ese crecimiento, ¿verdad? Pero que los combustibles fósiles en ese periodo bajaron de 60 gigavatios a 64. Eso es importante porque hay una tendencia a nivel global con los acuerdos climáticos, con el acuerdo del Acuerdo de París, el COP21, para la descarbonización de las economías. Nosotros estamos comprometidos con eso, el gobierno está haciendo esfuerzos en ese sentido y es importante saber que, por ejemplo, para el año 20, para finales del 20, la capacidad de renovables era de 2.799 gigavatios, mientras que de esas renovables la energía hidráulica acumulaba los 1.211 gigavatios y el resto era la solar y la eólica. Pero esas son las tendencias que vemos en el mercado internacional, en el nuestro también, y vamos a seguir dándole seguimiento. Bien, yo creo que ya por hoy está muy bien, hemos llegado al final. Muchas gracias, amigos, por su amable atención. Nos vemos mañana por acá, por nuestro canal, por Teleradio América, canales 12 y 45, a partir de las 9 de la mañana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y los espero de nuevo mañana.